Cuando la Escritura habla de arrepentimiento, ¿habla para los que no conocen de Dios o es para los que conocen del Eterno? ¿Perdón, hermana? A ver, dejen que la hermana me conteste. A ver, ¿para quién, hermana? Pero ¿verdad que siempre se lo aplicamos a los que no conocen? Arrepiéntete, impío, malvado, hijo de Satán. Pero quiero decirle, en toda la Escritura que yo encuentro, es alguien que ya conoció del Eterno. Faraón, cada vez que se le dijo arrepiéntete, es porque ya se le había presentado al Eterno. Bueno, este mensaje ni piensen que es para los de allá afuera. Es para nosotros. En el día de hoy. Y nuestro mensaje le vamos bueno, le pusimos ya por el título, ¿verdad? Que tiene. Perdido mi apuntador. No sé dónde lo dejé ahorita. Espérenme, ahorita lo busco. Ahorita lo encuentro. Bendito eres, Padre eterno. Si aquí se me pierden las cosas, imaginen en mi oficina. ¿Ok? Bueno. Bendito el Rey de toda la gloria. Nuestra enseñanza para el día de hoy se titula Sin arrepentimiento genuino no hay perdón. Y sobre todo, no hay vida. Vamos a ir al Evangelio, al libro de Revelaciones, o el último libro de las Sagradas Escrituras, y vamos a ver cómo el Mesías le está dando un mensaje a la iglesia, a las Quejilot, que son 7, símbolo representativo de las congregaciones a nivel mundial y a través de la historia. Si analizamos eso, ya lo hicimos en nuestros estudios de Revelaciones. Si analizamos cómo ha sido el periodo de la llamada iglesia, para ubicarnos históricamente, a través de los tiempos ha sido así como lo describe el libro de Revelaciones. Y es hasta las últimas que les dice, yo ya vengo pronto. No le dice a la primera, le dice a las últimas, yo vengo pronto. Exactamente concordando con el tiempo de la historia. Pero dice en Revelaciones capítulo 2, vamos al capítulo 2, le voy a leer los versos clave nada más, para que vea qué fue lo que se les predicó. Por lo menos a 5 de 7 y a las otras 2 les dijo, más vale que cuides lo que tienes. Capítulo 2 del libro de Revelaciones, versículo 4 y 5. Le está hablando a la Quejilá de Éfeso y le dice que conoce sus obras, que conoce su trabajo duro, que no puede soportar a los malos, que ha probado a los que se dicen Shaliahim, a los apóstoles, ¿ok? Y que no lo son, y que por supuesto ha hallado que mienten. Dice que han sufrido, que han tenido paciencia, que han trabajado arduamente por el amor del Mesías y que no han desmayado. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado una cosa muy importante. ¿Cuál? Voy a ser claro el día de hoy con usted. ¿Usted alguna vez ha estado enamorado del Eterno? ¿Aló? Ahora voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Usted sigue enamorado del Eterno? ¿Qué dirá su esposa cuando hace años usted se desvivía por ella, le abría la puerta del carro, le llevaba un desayuno a la cama? ¿Alguna ocasión? Cuando la amaba. ¿Qué dirá 20 años después que le preguntemos enfrente de usted a su esposa, ¿su esposo todavía la ama? Y que grite el esposo ahí, ¡claro que todavía la amo! ¿Qué hace por usted para demostrar que la ama? No es que si vive con usted todavía. ¿Qué hace por usted para demostrarle que le ama? Tengo una cosa contra ti, has dejado tu primer amor. Verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz
las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré la menorá de su lugar, lo que alumbra en esa quejilá, si no te hubieras arrepentido. La condición es, ¿quieres que siga alumbrando ahí? ¿Quieres que siga estando ahí? Arrepiéntete, vuelve al amor, vuelve a lo que hacías cuando realmente estabas enamorado del Eterno, del Mesías. No nos importaba a qué horas era, ni qué hora era el clima para irnos a congregar. Estábamos ahí. Hoy parece que tenemos pretextos, buscando un pretexto. A ver, ¿cómo va a estar? Fíjate el weather. ¿Cómo va a estar? No va a estar. Yo creo que no vamos a ir. ¿A eso le puedes llamar amor? Oye, yo me acuerdo que una vez me fui como unos 50 kilómetros, unas 20, 25 millas. Me fui en bicicleta y regresé caminando, cargando la bicicleta. A ver una chica que estudiaba conmigo en la secundaria. Éramos muy buenos amigos. Pero de pronto de la amistad pasó a otra cosa. Pues me dijo, ven a visitarme. Y me dijo el viernes. El sábado allá estaba yo. Me fui en bicicleta y regresé caminando. La pregunta es, José, ¿harías lo mismo para el Eterno? ¿Aló? Hasta en barco la iba a buscar, hermana, pero ahora, anoche que andaba cayendo a la laguna allá donde andaba, que se hunda ahí. Estamos reaccionando igual con el Eterno, discúlpame, estamos reaccionando igual. Hemos olvidado. Tenemos una costumbre, pero nos hemos olvidado de nuestro primer amor. Ya no hay amor al cantarle, ya no hay amor al adorarle, ya no hay amor entre nosotros. Se está perdiendo. Voy rápidamente al versículo 16, al versículo 11, de aquí mismo. Es a otra iglesia, hablándole a otra quejilá, a la quejilá de Esmirna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, lo que el Ruach dice a las quejilot, no a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 16, hablándole a la iglesia de Pérgamo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Contra quiénes? Contra los que tenían una doctrina que había practicado Balaam. ¿Ok? Amados hermanos, una doctrina que enseñaba a poner tropiezo no a la iglesia, a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Estaban dónde? En la congregación. Hoy en día habrá gente como con el mismo espíritu de Balaam, que solo les están quitando el dinero a la gente, que solo están predicando y dando profecías por un dinero. Sí, hay mucho. Y prueba de ello, vea, cada reunión, pase con ofrenda. Es más, pasan con un gancho y ahí tienen un palo largo y te lo ponen y no se mueven hasta que no les des. Eso es estar cobrando por el evangelio. ¿No tenemos un Elohim que nos sustenta? No hablamos de eso, no predicamos de eso. Predicador, ¿no dices que vives por fe? Por fe no es pedir. Eso es mendigar. Eso es igual que está haciendo uno que está abajo del puente. ¿Me puedes dar para comer? ¿Me puedes dar para seguir sosteniendo mi fe? ¿Me puedes dar para seguir predicando? Eso es, nomás que ahora con corbata. Ahora con saco y con un micrófono. Pero es mendigar. Es estar pidiendo. Si tienes un Elohim que te llamó, Él te va a sustentar, Él te va a proveer. Él no tienes que pedirle nada a nadie, Él lo va a hacer. Él va a decirle a quién te puede dar y quién no. Bendito sea Adonai. Mensaje a Tiatira. ¿Ok? Tengo unas cosas contra ti. Le dice que tienes una mujer llamada Jezabel ahí contigo, que se dice profetiza. Eso es en el verso 20. Entonces dice que a ellos les va a herir.
Verso 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. ¿Ok? Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Capítulo 3. Congregación de Sardis. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 1, les dijo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cuántas congregaciones no estamos hoy así? Vivimos, pero nada más un ratito en Shabbat, posiblemente los demás días, viviendo como muertos. Pues sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. O sea, hay cosas que van muriendo día con día. Mire, puede que llegaste a un tope de la cima espiritual, a un tope. Pero de ahí va muriendo la oración, va muriendo la dedicación, va muriendo la lectura de la palabra, va muriendo el congregarnos, va muriendo el buscar el rostro de Adonai, va muriendo todo. Y la gente nos sigue viendo que vamos a una congregación, que llevamos una Biblia, la llevamos en el carro, cuando nos ven, oh, lleva una Biblia ahí en su carro. Pues sí, el carro está más santificado porque él anda leyendo tú, más que tú. Y son cosas que van muriendo, por eso nos dice, cuida lo que está a punto de morir, hay cosas que van muriendo. Verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Elohim. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué horas voy a venir sobre ti. Versículo 3, capítulo 3, verso 19. Le dice a la iglesia de Laodicea que no son ricos, que son pobres, que son desnudos, que son miserables. A ellos que decían que eran ricos y que todos lo tenían, no lo son. Les dice cuál es su verdadera condición. Les dice, te recomiendo que de mí compres oro refinado, para que seas rico, para que te vistas, vestiduras blancas, para que no se descubra tu desnudez. Verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Celoso de qué? De las obras del Eterno. Y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Todo esto, ¿a quién se lo está diciendo? ¿A los que no conocen del Eterno? Se lo está diciendo a los que conocieron ya del Eterno. Bueno, amados hermanos, hagamos una tefilá, una oración, y vamos a pedirle al Padre Eterno que Él sea hablándonos a nuestro corazón. Padre Eterno, por favor, te suplico en el día de hoy, enséñanos con tu palabra, no con mi intelecto, no con mi sabiduría humana. Enséñanos por medio de tu palabra. Abba, que necesitamos revisar nuestras obras en el día de hoy. ¿Cómo estamos viviendo, haciendo las cosas y dejarnos de una religiosidad y empezar a hacer las obras que agradan al Padre Eterno? En el nombre del Mesías Yeshua, amén, eterno Elohim. Voy a leerles un texto que se encuentra en Esbesorot Tobot, en las Buenas Nuevas, como mirábamos anoche. Buenas Nuevas es el famoso Evangelio. Pero realmente, si usted le pregunta a una persona que nunca ha leído la Biblia y no ha ido a una iglesia, ¿qué es Evangelio? No sabe. Ahora dile la buena noticia. La buena noticia es la que salió en la alarma, yo creo, en el periódico, en el New York Times, en CNN, en español, no sé. Esa es la buena noticia. ¿Qué? Que muchos murieron y otros tantos quedaron heridos. A eso se le llaman a veces buenas noticias, pero bueno, dice la Escritura en Meir, Marcos, 1:14, después que encarcelaron, me fui para el otro. Después de que encarcelaron a Johanan el que andaba haciendo las inmersiones, Yeshua vino al Galilea, proclamando
Aquí dice el Evangelio, en la versión Reina Valera. Pero proclamando la buena noticia de Elohim. ¿Cuál es esta buena noticia? Diciendo, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Adonai, del Eterno. Arrepiéntanse y crean a esa buena noticia. Entonces hay un requisito para poder entrar a ese reino de Elohim. ¿Cuál? Arrepiéntase. ¿Arrepiéntase de qué? Pues yo no hago nada malo. Yo no le robo a la gente. Yo no le quito nada de lo que la gente tiene. Yo incluso les doy. No me meto con nadie. No calumnio a nadie. ¿De qué me arrepiento entonces? Bueno, tal vez no de lo que le haces a tu prójimo. De lo que le hacemos al Eterno. O de lo que no le hacemos. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? ¿Dónde dice eso? Alguna parte del libro sagrado ha de decir, ¿verdad? El libro de los Romanos, la carta a los Romanos nos dice que al que sabe hacer lo bueno, no lo hace. Y no le hace, no lo está haciendo. Le es contado como pecado. ¿Por qué? Porque por eso sabes hacer lo bueno. Pregúntate que un policía, su labor es defenderte del ladrón, pero en lugar de defenderte del ladrón, ayuda al ladrón. ¿Está haciendo lo correcto? No. ¿Y se le toma como buena acción? No. Se le toma como pecado. ¿Por qué? Como injusticia. Porque en lugar de ayudar a quien debe de ayudar, está ayudando a otra persona. Entonces, cuando tú sabes hacer lo bueno y no lo haces por el simple hecho de no hacerlo, eso se convierte en un pecado. La primera vez que el Mesías abre su boca es para predicar el mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de Elohim se ha acercado. Está aquí. Estaba proclamando el reino de Elohim. Pero se lo está diciendo a un pueblo que ya conoce del Eterno. No le está diciendo a los griegos. No le está diciendo a los sirios. No le está diciendo a los de Cisjordania. Le está diciendo a su pueblo. Arrepiéntanse. Ahora, ¿no tenían religión? Sí. ¿No tenían un templo? Sí. ¿No tenían fiestas? Sí. ¿No tenían Torah? Sí. ¿Pero de qué sirve todo eso? Cuando vives con un corazón no arrepentido, no sirve más que para condenarte más. No sirve más que para condenarnos más. Entonces el Mesías, cuando empieza a hablar, lo primero que dice es arrepiéntanse. ¿Y cómo termina? Arrepiéntanse. Su primer y último mensaje es arrepiéntanse. Entonces, amados hermanos, quiero decirle, cuando Juan fue encarcelado, Yeshua continúa con el mensaje que había estado predicando Juan empezó a predicar también lo mismo. Arrepiéntanse, porque el reino de Elohim está con nosotros. Ahora, este personaje, Yeshua, el hijo de Elohim, que está predicando, no es un hombre común y corriente. Es la misma palabra del Eterno, es el verbo, es el logos, es la memra, ¿ok? Hecha carne. La palabra del Eterno hecha carne. Entonces, y está llamando al arrepentimiento. ¿A qué te llama la Torah? ¿A qué nos llaman los profetas? A volver a de donde nos hemos olvidado, de donde nos hemos alejado. Vamos a entender la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, como lo decimos al español, viene de la palabra hebrea teshuvah, que significa volver a la palabra de Elohim, volver a su Torah, volver a la instrucción, volver al Eterno. ¿Por qué? Porque nos desviamos, nos desubicamos muchas veces. Cuando nos damos cuenta, estamos yendo en otra dirección que no es la dirección de Adonai. Por lo menos no centrada en las Escrituras. Esta misma palabra, arrepentimiento, en el griego, como está en el Nuevo Testamento o Pacto Renovado, es la palabra metanoeo, que tiene un significado que aquí es donde nos puede confundir. La palabra arrepentimiento del griego, porque no es la mejor adaptación del hebreo y significa un cambio de intención, un cambio de mente. Hoy puedo estar pensando en asesinar a alguien. Mañana voy a cambiar de mente. No, ya no lo voy a asesinar. Lo voy a, pues le voy a poner clavos en sus
en sus llantas para que se ponche su carro y a lo mejor se mata él solo. ¿Ok? Cambié de mente. Pero eso no quiere decir que me arrepentí. Entonces esto podría confundirnos de lo que es el verdadero arrepentimiento. Y quiero decirles entonces que arrepentimiento, por lo menos por lo que dijo la palabra viva, es un cambio de dirección. Que cuando vas caminando en dirección del Eterno, no hay problema, sigue ahí. Pero cuando te desviaste, vuelve a la dirección apropiada. Vuelve a lo que es la Torah. Torah es dar en el blanco. Yará, dar en el blanco. Y cuando no estamos dando al blanco, estamos fallando. Toda persona que dispara con un arco, con un rifle a la diana, ¿ok? Y no le pega, ha fallado el tiro. Lo mismo está sucediendo con nosotros. Estamos aquí, pero estamos errando el blanco. Tenemos una religión bonita, cantamos, nos gozamos, lloramos, reímos, pero nada más eso. Y estamos errando el blanco. Entonces, amados hermanos, quiero decirle, si no hay un verdadero arrepentimiento en el ser humano, no hay vida. Cuando no hay arrepentimiento, hay muerte espiritual, hay condenación eterna. La Escritura, hablando de Juan el Bautista, que es el que en el pacto renovado vemos introduciendo esta palabra, no es que la introduzca por primera vez en la historia. Los profetas, cada profeta, dígame de qué hablaban. ¿Qué predicaron los profetas? Pues sí, Torah, pero ¿qué decían de la Torah? Sigan, pueblo del Eterno, sigan así como van. O les hablaban de arrepiéntanse y vuelvan a la Torah, vuelvan al Eterno. Entonces cuando Yohanan viene y predica, arrepentíos, aunque hayan pasado cerca de 400 años de Malaquías a Yohanan el Bautista, ¿ok? No por eso el Eterno deja de poner el dedo en el renglón, ahí en la llaga. Sigue hablando lo mismo. Pueden pasar 1000 años, Él sigue hablando lo mismo. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Él es el mismo por todos los siglos. Bendito su nombre. Por eso es el gran yo soy. El que es, el que era, el que será, el que ha de venir, el todopoderoso. Bendito sea su nombre. Entonces cuando viene Yohanan y empieza a hablar lo mismo, es donde se quedó el otro mensaje de Malaquías. Arrepentíos. Yohanan viene y hace lo mismo prácticamente. Entonces él anduvo por toda la región alrededor del Jardín del Jordán, predicando la inmersión de arrepentimiento. ¿Para qué? Para que sean perdonados tus pecados, pero te tienes que arrepentir, no nada más sumergir en el agua. Sumergirte, mejor sal hoy allá afuera, está más limpia el agua, esa que está cayendo del cielo. Vas a quedar más limpio que si vas a la laguna conmigo, al río, y te bautizo. Pero si no hay un arrepentimiento, de nada sirve. ¿Sí me entendió? De nada sirve. Se bautizaban las personas, era un símbolo, un ritual externo de lo que se supone que ya había sucedido en el corazón. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, viene el perdón de pecados. Ahora se ha conservado el rito del bautismo en toda congregación. Se sigue practicando el rito de la inmersión, de la tevilá, que es la palabra hebrea. Pero quiero decirles, solamente es un rito, porque no ha habido, ni se está predicando un verdadero arrepentimiento, que es la esencia que antecede el bautismo, la tevilá. No puedes ir al bautismo si no estás arrepentido. Por eso no es lo mejor bautizar a un niño, porque el niño, ¿de qué tiene que arrepentirse? Más recién nacido, que se arrepienta el sacerdote que lo está bautizando, que se arrepienta el padre que lo está llevando. ¿Eh? El niño no tiene de qué arrepentirse. Usted y yo sí. Y esa es la primera condición. Sin un arrepentimiento no va a venir el perdón de los pecados y tampoco vamos a tener la vida que decimos que queremos tener. Entonces el apóstol Pedro, Kefas, le cuenta a la congregación, a los líderes de la comunidad primitiva de la iglesia del Mesías, no de Israel. Israel empezó prácticamente con Abraham, pero como una congregación es cuando están en el desierto y reciben la Torah. Ahí empiezan como la Kejilá de Elohim. Sin embargo, el Mesías viene y vamos a ver que se empieza a levantar la iglesia del Mesías.
Ahora, los judíos no iban a predicarle a los gentiles. Había personas específicas que de pronto iban lejos a ser prosélitos, ¿ok? Pero los que estaban ahí eran porque eran tiranos, que los estaban gobernando, que los estaban oprimiendo y no les predicaban. Por eso cuando Kefa, Pedro, va a la casa de un romano, lo primero que hacen es, ¿por qué entraste en casa de gentiles? ¿Por qué fuiste allá? Es como hoy en día. Un hermano de la congregación va a la otra congregación donde son enemigos a muerte. Son hermanos en Cristo, pero enemigos a muerte. Qué curioso. Hermano, Dios te bendiga. Pero no vayan, allá son hijos del diablo. ¿Cómo es tu hermano en Cristo y le llamas hijo del diablo? Entonces, ¿tú qué eres? Bueno, va un hermano allá a predicar. Aparentemente todo bien. ¿Qué cree que le va a decir el pastor? ¿Lo va a felicitar? Le va a decir, te felicito porque fuiste a darle una enseñanza a nuestros otros hermanos. ¿Qué te andas metiendo allá con aquellos impíos? Te van a volver igual que ellos. Esos son hijos del Satán. Y eso es prácticamente lo que le dicen a Pedro. ¿Por qué fuiste con esos gentiles? ¿Qué no sabes que está prohibido? Entonces véalo, en el reporte que le está dando, lo bueno es que se había llevado a 6 hermanos. Y cuando dice hermanos, no eran hermanos de la iglesia, eran judíos igual que Pedro, fieles de la circuncisión. Los llevó a la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, y entonces hasta que vieron que descendió el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, Pedro les pregunta, no a Cornelio, le pregunta a los fieles de la circuncisión, ¿puede acaso alguno de ustedes impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Ruach, el Espíritu, igual que nosotros? ¿Qué quería que dijeran los fieles de la circuncisión? No, pues ya vimos caer la gloria del Eterno. No podemos oponernos a eso. Bueno, los bautizan. Pero ahí no para el asunto. Van a Jerusalén y cuando llegan a Jerusalén lo están esperando. ¿Por qué te metiste en casa de gentiles? ¿Por qué les predicaste? ¿Por qué fuiste a llevarles el mensaje? Entonces, lo bueno es que Pedro tenía sus testigos. Pregúntenles. Yo no crean que nomás lo hice porque yo quería ir. O porque quería que Cornelio me diera unos tacos o una ofrenda. Fui porque el Espíritu me habló, el Eterno me habló. Ok, y vean lo que dice. Así que, después de contarles todo lo que había sucedido, si Elohim les dio el mismo don también a ellos. ¿Quiénes ellos? Los gentiles, los no judíos. Si Elohim les dio el mismo don también a ellos, como a nosotros, que hemos creído en el Rabí, Yeshua, el Mesías, ¿quién era yo para resistir o para oponerme a lo que Elohim quería hacer? ¿Quién soy yo? Dice Pedro. Y ahí es donde decimos, no somos nadie, etc. Entonces, oídas estas cosas que hizo todos los que, ya ve que la gente se va reuniendo y se va reuniendo y hasta que se hace grande todo. Pues ya había muchos ahí. Y viendo con cara de escopeta cargada, de rifle cargado, de pistola cargada a Pedro, ¿por qué fuiste a casa de esos gentiles? ¿Qué crees que vas a sacar de bueno de ahí? Bueno, les cuenta toda la historia. Entonces, oídas estas cosas, ¿por qué callaron? Porque ya lo tenían contra él. Y glorificaron a Elohim diciendo, de manera que también a los... Para que vea quiénes eran. Pues, ¿cuál es el problema? Ha dado Elohim arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, entonces, si no eres, aunque seas judío, seas israelita, seas rubenita, seas efraínita, seas de la tribu que seas, sin arrepentimiento no hay vida. Ese es el don que trajo el Ruach de Adonai. He aquí yo os envío el Espíritu Santo. Él os guiará a toda justicia y a toda verdad, dijo nuestro Mashiach. ¿Sí? ¿Correcto? Bendito el Padre Eterno. Entonces, ¿cuál es el don? Que te dio el don de arrepentirte. El Espíritu Santo te redarguyó, te hizo sentir culpable para que tomáramos la actitud de arrepentimiento. Ese es el don. Si alguien pensaba que el arrepentimiento no es necesario para la salvación,
lo estamos viendo en la bendita palabra del Eterno. Entonces, para que tenga vida el alma, para que tenga vida nuestro ser, tiene que existir el arrepentimiento y vendrá la vida. Nunca una persona tendrá una vida real si solo tiene religión. Si solo tiene la religión de sus abuelos, de sus padres, de sus ancestros. Amados hermanos, no puedes. No se puede. Tiene que haber un arrepentimiento tuyo, no de tus papás. Jóvenes, hijo, tienes que arrepentirte tú, no tus papás. Ellos dejan que hagan su propio arrepentimiento. Entonces viene la pregunta crucial. ¿Qué es un verdadero arrepentimiento? Viene la pregunta, ¿qué es un verdadero arrepentimiento? El hijo pródigo, cuando estaba en una provincia lejana, con todo lo que se había gastado, con todo lo que había hecho, pensar solamente, le hice daño a mi papá. Extraño esa fiestota, esos regalos, esos tenis que como compraba, esos tenis Nike que me compraba cada vez que íbamos a la tienda. Mejor me hubiera quedado allá, ¿verdad? ¿Usted cree que eso era arrepentimiento? ¿Qué tenía que hacer para que estuviera arrepentido realmente? Primero, reconocer todo el daño que había hecho y volver a pedirle perdón a su padre. Y ahora que le pidió perdón, vivir una vida diferente a la vida que vivió en el tiempo que anduvo perdido. Entonces, vamos a ver el caso de un pecado que sucedió en la congregación de los Corintios, y las instrucciones que dio el rabino Pablo, para que disciplinaran este acto. Y dice la Escritura en 2 de Corintios 7:8, después de que ya les había escrito, ya les había dado las instrucciones en la primera carta, en el capítulo 5, ya les dijo lo que tenían que hacer. Ahora, escribiendo la segunda carta, dice, porque si bien les causé tristeza con aquella carta, la primera que escribió, ahora no me pesa. Si antes me pesó al ver aquella carta, que al ver que aquella carta les causó tristeza por un tiempo, o sea, después de que Pablo se puso a meditar, oye, les escribí bien fuerte. Les escribí regañándolos muy fuerte. Al mismo Pablo le pesó el haberlo hecho. Pero ahora dice, me alegro. No por haberlos entristecido. No porque les causé tristeza. Sino porque se entristecieron. Aquí viene la parte buena. ¿Para qué? Sino porque se entristecieron para arrepentirse. Para arrepentimiento. Porque ustedes se entristecieron de la manera que agrada a Elohim. Así que, aunque les hayamos hecho estar tristes, no les causamos ningún daño. Verso 7. Porque la tristeza que agrada a Elohim produce, aquí viene lo importante, cuando tú, ya sea por una enfermedad, ya sea por un problema, ya sea por un problema con los hijos, un problema en el hogar, en el trabajo, hace que te humilles y que busques el rostro del Eterno. Quiero que entiendas esto, porque la tristeza que agrada a Elohim produce arrepentimiento de lo cual no hay que lamentarse. Hermano, me golpeó esta enfermedad, pero le doy gracias al Eterno porque me ha acercado a Él. Qué bueno, bendito sea Adonai. Lo malo es que te hubieras alejado. Qué bueno, bendito sea el Padre Eterno. Entonces, ustedes se entristecieron como agrada a Elohim. Y miren, cuánta diligencia produjo en ustedes. Qué disculpas, qué indignación, qué temor, qué ansiedad, qué celo, qué vindicación. En todo han demostrado que no tienen culpa en el asunto. Amados hermanos, Shaul menciona que a través de una carta anterior había causado tristeza a los de Corinto. Su carta puso tristes a esas personas y dice que por un momento le pesó el haberles escrito de esa manera. Pero que ahora no se arrepentía de haberlo hecho. Ahora, recordando lo que sucedió, le causaba gozo. Es decir, me da alegría, dice, de que se hayan entristecido. Pero no entristecido de que, ay, pobrecitos, nadie nos quiere, nadie nos ama, aún Pablo nos maltrata, no. Sino que ahora Pablo se gozaba porque se habían entristecido y esa tristeza les produjo arrepentimiento para darles ¿qué cosa? Ese es el punto importante.
No es que te arrepientas que vives, de que algo hiciste mal, me arrepiento de que no me puse el cinturón y me miró el policía. No, ¿de qué sirve que te arrepientas si no te lo sigues poniendo? Entonces, el punto es que te arrepientas, que ese arrepentimiento es para que tengamos vida. Ese es el punto importante y hasta aquí muy poco se ha hablado de eso. Esta fue la tristeza según Elohim. El Padre, en su gran misericordia, quiere quitarnos nuestra ceguera espiritual y nos muestra la vileza de nuestro pecado. Él es un Elohim santo y Él es justo. Amados hermanos, Él puede mandarnos a la condenación eterna porque Él es el juez. Pero ya nos ha mostrado, ya nos ha declarado los pecados de nuestra vida. Su palabra es como un cincel que va partiendo la roca, que va quebrantando la roca. Y les dice a Judá, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con, ¿qué dice aquí? Punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. O sea que donde quiera que estuvieran mirando, ahí estaba el pecado de Judá. Y que dice, es como si lo grabaran. Anteriormente grabar en la piedra con un cincel era la manera como tenían de dejar grabadas las cosas. Vean los jeroglíficos egipcios, vean lo de los Sumeria, vean los de los asirios, los de Babilonia, lo hacían en las piedras. Ahí grababan todo. Entonces, eso es lo que está diciendo el Eterno. Tu pecado, mira, lo estoy viendo. Es como si toda la gente, ahí era el anuncio público. En lugar de ponerlo en los signs que hay ahora en la carretera, los ponían en una gran piedra. ¿Para qué? Para que la gente los viera, los anuncios. Ahora el Eterno dice, así está tu pecado. Delante de mí, lo estoy mirando, está ahí, está grabado. Entonces, cada palabra, amados hermanos, que ves en la Biblia, o cada predicación que el Eterno está hablando a un corazón endurecido por la maldad, es para que se arrepienta. No es que el predicador la tiene conmigo, ya que me diga mejor. No, es el Eterno en su misericordia hablándonos. ¿Cuál es el propósito de Elohim para esto? Que nos demos cuenta de nuestra condición. Él ya la conoce. Él quiere que usted y yo nos demos cuenta. Como criaturas descarriadas que a veces andamos detrás de la maldad, olvidándonos del Creador, olvidándonos del Todopoderoso, amados hermanos, y todavía queremos exigirle, me tienes que hacer esto, yo voy a la iglesia, y ahora me vas a hacer este milagro, y ahora quiero que me hagas esto. Espérame. Si somos nosotros los que tenemos que servirle a Él, no Él a nosotros. Claro que Él está para hacer cosas buenas por nosotros, pero ¿qué pasa? Muchas veces nos portamos muy mal. Y el problema no es ni siquiera portarnos mal, que no lo reconocemos, seguimos cegados, pensando que está todo bien. Cuando uno reconoce eso, te arrepientes, entonces la vida está en camino. Cuando no te arrepientes y no hay la tristeza según Elohim, amados hermanos, cuando tú no le das esa cabida en tu mente, en tu corazón, a la palabra de Adonai, quiero decirte que entonces no hay vida. Vas a tener una tristeza de acuerdo al mundo, una tristeza que te corrompe, una tristeza de que pobre de mí, nadie me quiere, nadie me ama, todos me odian, a nadie le importo, pobrecito de mí. Pero no te vas a arrepentir y vas a seguir igual. Sin embargo, cuando es una tristeza de acuerdo al Eterno, te vas a arrepentir y Él va a tener misericordia. Amados hermanos, la tristeza de este mundo produce muerte. ¿Qué provoca el pecado en nuestras vidas? Mire, el pecado nos hace perder la identidad como hijos de Elohim. El pecado nos esclaviza, te hace esclavo, sea del dinero, sea del fútbol, sea de lo que tú quieras. ¿Ok? El pecado produce muerte. La paga del pecado es muerte. Es decir, hay algo que parece un arrepentimiento genuino en las congregaciones del Eterno, pero no lo hay. Es un arrepentimiento impostor que quiere sustituir al arrepentimiento que es de acuerdo al Eterno, de acuerdo a Adonai. Hay un solo lloriquear por encima, es un arrepentimiento falso que está
ofreciendo el mismo Hasatán. No, tú no te sientas culpable, tú eres hijo del gran Dios. Y como hijo del gran Dios, tú también eres prácticamente un Dios pequeño. Así que no se me sienta mal, sígale. Las bendiciones van a venir. No van a venir si seguimos viviendo a nuestra manera. Amados hermanos, perdón. Solo nos sentimos mal y muchas veces no porque estamos arrepentidos. ¿Sabe por qué se siente mal la persona? Porque ha sido descubierto. Y si no hubiera sido descubierto, sigue igual. Seguimos igual. Mientras no me descubran, pues como si el Eterno nunca se diera cuenta. Pero Él lo ha notado todo desde el primer momento. Él tiene anotado todo. Amados hermanos, cada minuto desde el momento, desde que se cometió todo, Él lo sabe. ¿Y sabe qué? Nos cuidamos de todo el mundo. Del hermano, del pastor, de la hermana, del líder, del rabino, del roe, del judaísmo, del cristianismo, del papa. De todos nos cuidamos. Del sumo pontífice que le llaman papa. ¿Ok? De la iglesia de Roma. De todos nos cuidamos. Pero nunca nos estamos cuidando nuestros pasos del Eterno. Nos descubren, perdóname, te lo juro, no va a volver a pasar, perdóname. Y el Eterno nos está descubriendo aún antes de que lo hagamos. Y aquí no venimos a pedirle perdón. No ha habido lágrimas verdaderas. No hay un altar aquí. No le hagamos al loco que de aquí para acá es el lugar santísimo y de aquí para acá es el lugar medio santo. No, el Eterno está en todo lugar aquí. Ahí donde estamos no ha habido lágrimas sinceras de arrepentimiento. Solo ha habido sentimientos de culpa. Porque ya no lo podemos hacer libremente. Porque ya la gente sabe. Porque ya nuestros hijos, pues ya mi familia, ya mis hijos, mi esposa, ya sabe lo que estoy haciendo. Ya usted como me conoce lo que estoy haciendo, ya no lo puedo hacer libremente. Ahora me siento triste. ¿Qué tiene? No, pues es que usted sabe aquí. Eso no es arrepentimiento. Eso es pesar y no por el pecado, por no seguirlo haciendo. Por no seguirlo practicando. ¿Cómo eres contristado según Elohim? ¿Qué es la palabra contristado? Contristado, esto no es lo importante, sino a quien murió ahí. ¿A dónde nos lleva la verdadera tristeza? ¿Qué es contristarse? Contristarse según Elohim es sentir tristeza, pero no una tristeza, esa falsa tristeza que hay en el mundo de que, vuelvo a repetirlo, pobrecito, pobrecita mi hermana, nadie la quiere. Pobrecita mi esposa, nadie la saluda en la iglesia. Cuando vamos, nadie le da un abrazo. No hablo de esa tristeza limosnera que pide un abrazo, que pide una sonrisa, que pide que te amen, que pide que te inviten a comer. No. ¿Qué es la tristeza según el Eterno? Pablo dijo estas palabras. Ustedes se entristecieron como agrada a Elohim. ¿Ok? Ustedes se entristecieron como le agrada a Él. Y miren cuánta diligencia ha producido en ustedes. Qué disculpas, qué indignación, qué temor, qué ansiedad. ¿Cómo es que Elohim trata en tu corazón? ¿Cómo es esa tristeza? Bueno, cuando dice, ¿qué solicitud produjo en ustedes? Primero nos dice, mire, qué indignación. ¿Qué es esa indignación? Esa indignación es que te enojas, que estás enojado. ¿Enojado con quién? ¿Con Dios por descubrirte? ¿Con tu hermano porque ya sabe lo que estás haciendo? ¿O contigo mismo por lo que has hecho? ¿Qué indignación es, por ejemplo, para los corintios? ¿Qué indignación es? Oye, qué mal estábamos actuando. Vimos el pecado en la quejilá, vimos el pecado en la congregación y no hicimos nada para detenerlo. Éramos partícipes de ese pecado. Ahora, ¿estamos enojados con quién? ¿Con Pablo por habernos descubierto? No, con nosotros mismos por haber tolerado el pecado. Con nosotros mismos por haber permitido el pecado en nuestras vidas, amados hermanos. Quiero decirle entonces que se tiene que actuar pronto. ¡Qué indignación! Es una ira, es un enfado, un coraje fuerte. En este caso, enójate, pero contigo mismo. Enójate por causa de los pecados, porque ¿cómo es posible que llegué a hacer esto? ¿Estaba tan cegado? ¿Estaba tan cerrado de los ojos que no me daba cuenta? Pues cuando no te dabas cuenta está bien, hasta el Eterno lo sabe y lo perdona, pero cuando ya lo notaste, para, no sigas, no avances más de ahí.
¿Qué indignación produjo eso que les escribí? No contra el que hizo el pecado, no, contra ellos mismos. Qué mal hemos actuado. Qué temor. Es la palabra que sigue más adelante. Qué temor. Esta palabra, qué temor, amados hermanos, es, ¿no te das cuenta cómo te daña el pecado a ti? ¿No te das cuenta cómo daña tu relación con el Eterno? ¿Quién peca y se siente bien aquí? Señor, vengo a adorarte, te amo, te amo. ¿Quién? Nadie puede hacerlo. El pecado automáticamente nos separa del Eterno. Te daña la relación con tus amigos, daña la relación con tu familia, con lo que amas. Por eso deberíamos tener temor por el daño que causa. ¿A poco usted no le tiene temor al ácido? ¿Quién agarra el ácido con las manos y me voy a lavar las manos con ácido? Le tienes temor. ¿Quién no le tienes? ¿Quién si no sabe nadar bien no le tiene temor al mar? Yo me acerco pero de lejos, no me voy a meter. Si hay algo que me da temor son los tiburones. Ahora que ya estoy más viejo, no sé por qué. Antes me iba a pescar y me metí hasta adentro y hasta que un día un delfín me metió un miedo que, ¿para qué les cuento? El delfín siempre anda brincando. Pues este se fue derecho así contra mí. Yo nomás vi la aleta. ¿Usted cree que me voy a quedar a averiguar? ¿Eres delfín o eres del principio? Salí corriendo y desde entonces tengo miedo de meterme. No creo, ando adentro del agua, pero tengo miedo. No, me vaya a atacar un tiburón. Ese tipo de temor deberíamos de tenérselo al pecado. Me va a morder, me va a despedazar, me va a destruir. Ok, puede que quede vivo, pero con una mordida de tiburón en la pierna, ¿cómo vas a quedar? Por lo menos sin pierna. Una mordida de tiburón en el brazo, ¿cómo vas a quedar? Por lo menos sin brazo. ¿Quién en su sano juicio no le tiene temor a los tiburones? ¿Por qué en nuestro sano juicio entonces no le tenemos temor al pecado? ¿Qué ardiente efecto produjo esto que les escribí? ¿Qué celo, para que me entienda? Es cuando empieza a arder en ti un amor celoso de Elohim. ¿Ok? Que tú estás enamorado de Él y sabes que lo que se está haciendo está mal. Servir a no, pero ahora que tienes ese ardiente efecto, ese celo ardiente del Eterno, voy a hacer lo contrario. En lugar de pecar, voy a servir a mi prójimo, voy a servir a mi hermano, voy a servir a la congregación, voy a servir a esta comunidad, a esta ciudad. ¡Qué vindicación! ¿Qué es vindicación? Esto es algo que me importa. Lo último que escribe es ¿qué vindicación han mostrado con lo que yo les escribí? Vindicación es vengar, es rehabilitar, es restituir al que ha sido, por ejemplo, calumniado. Y muchas veces la congregación del Mesías ha calumniado el nombre de Elohim porque se porta la congregación como religiosa. Vamos a una congregación, estudiamos la palabra del Eterno, cantamos, comemos, pero se termina viviendo solamente eso, una religión. Cuando no hay un verdadero arrepentimiento, no hay vindicación. No se restituye al nombre del Eterno. Es decir, la manera de restituir lo que hemos ofendido al Eterno es cuando el ladrón se da cuenta que robar es malo, va y regresa lo que robó. El chismoso deja el chisme, amados hermanos, y pide perdón, por supuesto. El padre que maltrata a la familia deja de maltratarlos y ahora les causa bien. El esposo que le grita a la esposa deja de gritarle, ahora la empieza a tratar bien. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el Eterno le ha perdonado en su verdadero arrepentimiento, y así como él es perdonado, así debe de perdonar también a los otros. Esa es la manera de glorificar el nombre del Padre Eterno en todo lo que hacemos. Amados hermanos, dice, ustedes se han mostrado limpios en este asunto, porque ahora que reconocieron, han cambiado las maneras de hacer las cosas. Ahora están haciendo lo que es correcto. Esto le va a agradar al Padre. Mientras no se fueron sinceros, el pecado estaba destruyendo la Quejilá. Mientras estaban cegados, el pecado estaba destruyendo la congregación de Corinto. Mientras toleraron el pecado, lo estaba destruyendo. Y eso nos puede estar pasando sin darnos cuenta. Y por muy espirituales, no decimos nada, ni hacemos nada, ni siquiera oramos. Amados hermanos, tengamos cuidado que no sea eso
lo que nos está sucediendo. Bendito el Padre Eterno. Qué mal nos hemos portado con el Eterno. Bueno, pero ya que estamos hablando de arrepentimiento, ¿cuáles son los pasos para un verdadero arrepentimiento? Porque estamos hablando de arrepentimiento, pero ¿cómo me arrepiento? Es una predicación que prediqué hace como unos 15 años. ¿Cómo me arrepiento? Si usted le pregunta a la mayoría de cristianos, oye, ¿usted tiene pecado? Hermano, por favor, yo ando en santidad. Entonces, cuando usted predica de arrepentimiento en la congregación, nadie se arrepiente. ¿Por qué? Porque todos son santos. No hay nadie, ni nomás están volteando al único que no vino. Qué lástima que no vino. ¿Tú crees que porque no venir aquel tiene más pecado que el que está aquí sentado? Y ese es el problema. Pasamos la bolita al que no vino. Y el que está aquí, no lo tomamos, amados hermanos. Entonces, no vaya a suceder. Primero, el primer paso para arrepentirte es actúa pronto. Como cuando alguien tiene que ir de emergencia al hospital. Cuando una persona tiene que ir de emergencia al hospital, no está pensando, pues, déjame ver, ahorita, a lo mejor, ahorita te llevo, ¿sí? Déjame ver si tengo gasolina en el automóvil. Déjame ver si los frenos le sirven bien al auto. No, agarras y te subes y te vas. ¿Por qué? Porque hay emergencia de ir. Bueno, cuando se trata del arrepentimiento, lo mismo. ¿Por qué? Dejarlo pasar después de una advertencia. 2, 3. El predicador a veces, para que se despierten, va gritando más alto. Dios, cuando te habla, hablando más despacio. El Eterno, cuando te habla, primero es fuerte. ¿Qué estás haciendo? Segundo lugar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y esperamos que, ¿verdad que regularmente como desde niños nos acostumbraron? Cuando ya voy más mal, más recio me grita mi mamá, mi papá. Más recio me grita. ¡Hijo mío! Ahí ya inmediatamente nos deteníamos ahí ya. Ya voy, mami, ya voy. Y es lo mismo que esperamos con Adonai. Pero él te gritó la primera vez. ¿No quisiste escuchar? Te va hablando más despacio. ¿Y qué sucede? Llega el momento en que ya no escuchamos la voz de Elohim. Él ya no se da cuenta, él ya me perdonó, yo ya estoy bien. No estás bien ni te ha perdonado porque no te has arrepentido. No lo escuchas, que es muy diferente. Ya no se le escucha. Es muy diferente. Podría pasarnos, dejarlo pasar, el llamado de atención del Eterno, podría pasarnos como a Faraón. ¿Qué le sucedió a Faraón? Usted ya lo sabe, tenía un corazón que cada vez se iba endureciendo más y más por el engaño del pecado. La soberbia, endurecer el corazón puede ser fatal. Porque Elohim no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El darle más tiempo a esta humanidad no es porque ya se le olvidó el pecado, es porque quiere que procedamos a arrepentirnos. El que no nos haya castigado no es porque ya se le olvidó, es porque nos está dando otra oportunidad, amados hermanos. Entonces, tenemos que escuchar el mensaje del Eterno. Primeramente, para que haya arrepentimiento, se necesita conocer el evangelio verdadero. Primera cosa. ¿Cómo nos vamos a arrepentir si no hay un evangelio verdadero? ¿A dónde voy a volver? Romanos 10:14 nos dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predica? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tristemente voy a decirlo hoy en día, los predicadores estamos tratando de que la gente no se vaya en lugar de hablarles del verdadero arrepentimiento. Si se van, ¿quién me va a dar diezmo? Si se van, ¿quién me va a dar una ofrenda? Si se van, ¿quién me va a dar para que coma mañana? Bueno, entonces el Elohim que tú tienes no es suficiente para eso. Déjalo y vete. Tristemente el predicador que tiene que hablar la verdad la está torciendo. ¿Por qué? Por un dinero. Se está vendiendo, se está prostituyendo, es la palabra correcta, por dinero. El evangelio es una palabra en griego, así como la conocemos, que significa buenas noticias. Pero más que la definición de buenas noticias es, amados hermanos, que lo que cada persona
tiene que hacer. Los pecados solamente van a ser perdonados cuando nos arrepentimos de corazón, cuando confiamos en el corbán, en la ofrenda del Mesías Yeshua, como el Hijo de Elohim que pagó la culpa del pecado, derramando su sangre por aquel pecador, por mí, por ti. Pero ¿qué tenemos que hacer? Reconocerlo y cambiar de vida. Muchos han escuchado un evangelio a medias o un evangelio como el agua que vendían en mi pueblo, el lechero. No sé si usted por allá donde usted vivía pasaba el lechero con una carreta, con una motocicleta, muy allá el que tenía carro, pasaba la leche, pero esa leche, no sé cuántos galones de agua le habían echado. Y nosotros nos la tomábamos pensando que era leche natural, y era leche como 2% o 3%, igual como la que venden hoy en Walmart. Nomás que aquí ya le ponen 2%, ¿sí? Leche entera, 1%, 0%. Si es 0%, ¿qué estamos tomando entonces? Y todavía la compramos y la pagamos con gusto. Ese evangelio diluido se está predicando hoy en día. Pero vea lo que dijo Pedro, mire. Pues han nacido de nuevo. Pedro es un discípulo muy apegado al Mesías. No de simiente corruptible, sino de una simiente o de una semilla incorruptible. Por medio, ¿cuál es la manera de nacer? Por medio de la palabra de Elohim que vive y permanece. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Mas la palabra del Eterno permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio les ha sido anunciada. Pregunta, amados hermanos. ¿Cuál es la palabra que está citando Pedro? ¿A quién está citando? Está citando al profeta Isaías. Y el profeta Isaías, en su tiempo, cuando él habla de que la palabra del Eterno permanece para siempre, ¿se refería al Nuevo Testamento? ¿Se refería a las cartas de Pedro? ¿A qué se estaba refiriendo el profeta Isaías? A la Torá. Entonces dice, y esta es la palabra que por el evangelio les ha sido anunciada. Aquí hay una cosa bien importante, amados hermanos. La palabra, o hay algo que debe de contener el evangelio. Y aquí es donde vamos a entrar en una cosa bien importante. La mayoría del evangelio que se está predicando hoy en día no contiene lo que Pedro predicó, lo que Isaías predicó. Es un evangelio que nada más te traigo una buena noticia. Eres hijo del reino, eres hijo de Dios, pide lo que quieras. Vas a ser rico, tienes las bendiciones, tienes la promesa de ser cabeza y no cola, tienes la bendición de la promesa de ser bendito. Sí, está bien, esas son buenas noticias. Pero amados hermanos, quiero decirle, hay algo que tiene que contener el evangelio. La palabra que existía en tiempos de Pedro es solamente la Torá. El Tanaj, la palabra que existía, la palabra de Elohim que existía en los tiempos de Isaías es el Tanaj, la Torah. Amados hermanos, es la Torah básicamente. Entonces, ¿qué debe de contener el evangelio para que sea el evangelio verdadero? La Torah. Y si ese evangelio que se está predicando hoy en día no contiene la Torah, es un evangelio falso o un evangelio diluido. Por lo tanto, no te lleva al verdadero arrepentimiento. No nos está llevando. Juan 3:16, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no cree, continuo presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece. ¿De qué está hablando en este pasaje? Luz, 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 luz y luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene, se ajusta, practica lo que dice, lo que está en la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim.
El mensaje verdadero no es solo creer que el Mesías Yeshua murió por nosotros. También implica huir de las tinieblas, venir a la luz, hacer las obras que nos están indicadas en la luz. ¿Y qué es la luz? Ya lo vamos a ver más al final. Ahorita aquí no. Segundo lugar, estos son los pasos para arrepentirnos. Conocer el mensaje verdadero. ¿En quién debemos de creer? En el Mesías Yeshua. Segundo, debemos conocer nuestros pecados. Quien se niega a reconocer su pecado, su error, jamás podrá triunfar. ¿Ok? Pero si los acepta y los corrige, tiene una nueva oportunidad. Eso es reconocer las cosas en el eterno. Debemos analizar nuestra propia vida. El problema es, siempre queremos corregir al hermano. Siempre queremos corregir al prójimo. Y es con nosotros. Lucas 5:31 nos dice, respondiendo, Yeshua les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quiénes tienen necesidad? Los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿A qué? No, yo estoy bien. Tranquilo, no pasa nada. ¿Eres un justo? Bendito sea el Eterno. No has fallado, dale gloria al Eterno, no te jactes, porque eso se vuelve pecado. Los creyentes, las personas del mundo, al ver que no viene ningún juicio, ¿sabe qué sucede? Se empiezan a volver soberbios. El predicador se empieza a volver soberbio, a exigir, no me ha pasado nada, yo estoy bien delante del Eterno. No, quiero decirte una cosa. Si estamos enfermos, necesitamos al médico, necesitamos sanidad. El problema es que muchas veces estamos enfermos, nos duele todo y no queremos ir al doctor. Y eso sucede exactamente igual con el pecado. No hacemos nada por corregirlo. Por ejemplo, el doctor te dice, estás lleno de colesterol. Seguimos comiendo grasa a morir. No hacemos nada por corregirlo, por corregir ese desorden alimenticio. ¿Qué sucede con el pecado? Igual, el Eterno nos dice a través de cada enseñanza, estás mal en esto. No pasa nada. Seguimos comiendo igual, espiritualmente. ¿Para qué? Para seguir engordando. Y no corregimos el problema. Entonces, ¿viene la salvación? No, seguimos condenados. ¿Por qué? Porque nos estamos escuchando el llamado de atención del Eterno y no le hacemos caso. Lo ignoramos, lo hacemos a un lado. Hacemos nuestra propia voluntad y eso nos va a traer condenación. Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos. ¿Tú con qué grupo te vas? Yo me voy con este. No, yo me voy. Pues si tú vas para allá, yo voy con aquellos otros. Eso es tomar un partido por las cosas. Envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que practican tales cosas, aunque vayan a la iglesia, no heredarán el reino de Elohim. Sencillamente. No es que no me eche la culpa, es que usted los está condenando. No, es lo que dice la Escritura. Y está hablando con gente que va a una iglesia, que va a una quejilá. Si alguien no se ha arrepentido de corazón, puede creer en el Mesías, pero de nada sirve. En el libro de los Reyes vemos una constante cosa que sucede. Hoy a nosotros se nos olvida, no, ya pequé, nadie me descubrió, nadie lo supo, estoy libre de pecado. Espérame un momento. El Eterno nos habla a través de su Escritura de que Él se acordaba de los pecados de personas que ya no estaban vivos. Y vean lo que sucede en Segunda de Reyes 18:5. En el año 38 de Azarías, rey de Yehudá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses, bien poquito. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de ¿quién? Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Versículo 17, mismo capítulo. Vea, en un solo capítulo se resumen varias veces este mismo problema. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años, duró 10 años, en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos del Eterno.
en todo tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar, ¿a quién? A Israel. Uno más, nada más, como ejemplo. Segunda de Reyes 15:23. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, en un solo rey de Judá pasaron varios reyes. Reinó Pequía, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria, y reinó ¿cuánto? 2 años. Hizo lo malo ante los ojos del Eterno, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar ¿a quién? A Israel. Pregunta, ¿el Eterno se había olvidado del pecado de Jeroboam? No. ¿Por qué entonces siempre decimos, Dios ya olvidó los pecados? Sí. ¿Sabes cuándo los olvida? Cuando hay un arrepentimiento. Cuando no lo hay, Él no los olvida. Lo sigue recordando. Pregunta, ¿qué quieres? ¿Que siga recordando tus pecados o que ya los olvidara el Eterno? Tristemente, no nos arrepentimos de corazón para que eso suceda. Tercer lugar, no solamente es reconocer el pecado, se debe sentir vergüenza por el pecado. Jeremías 8:12, les leo en 2 versiones para que lo entendamos mejor. Venga aquí conmigo a la pantalla. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? ¿De haber cometido pecado? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice el Eterno. Vamos a ver la versión israelita nazarena. Bien. Versión israelita nazarena. Han actuado vergonzosamente. Jeremías 8:12. Han actuado vergonzosamente. Han hecho cosas aborrecibles. Sin embargo, no les da vergüenza, dice el Eterno. O sea, la gente los mira, no pasa nada. Ya no les... Yo sé que a mí alguna vez nos han descubierto en algo y nos ha dado vergüenza. Algo que tal vez la congregación no practica y que nosotros lo hicimos 1 o 2 veces o 100, no sé. Pero nos vieron, trágame tierra. No pensé que aquí iban a estar los hermanos. Bueno, aquí a un pueblo se le dice, hicieron cosas aborrecibles. Sin embargo, no les da vergüenza. Sucede como con el impío. A que ni sabes qué hice este fin de semana. Mira, le robé a fulano y hice esto, hice lo otro. En lugar de sentir vergüenza, lo publican. Hasta en Facebook lo ponen. Nada les puede hacer sonrojarse. ¿Cuándo es cuando te sonrojas? Cuando, híjole, ya me vio el hermano. Ya me vio mi mamá, ya me vio mi esposa, ya me vio mi esposo. ¿Sí? Ciertamente van a caer. ¿Por qué? Porque el pecado debe de producir vergüenza. ¿Vergüenza por qué? Porque te hace daño. Daña a tu familia, daña a tus seres amados. Reconocer los pecados y saber avergonzarnos es para meditar en ello. Y para buscar la presencia de Elohim. No es solamente para hacernos sentir mal. No, es para que busquemos de corazón al Eterno. Mire, Pedro le predica a la casa de Israel, le predica a los judíos de su tiempo, le predica a nuestro pueblo. Y vean lo que les dice. Hechos 2:36. Sepa pues, esto es lo que lleva el verdadero mensaje para que la gente se arrepienta. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien ustedes crucificaron, Elohim le ha hecho Señor y Mesías. Al oír esto, fueron traspasados sus corazones, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, bueno, miren, ¿saben qué? Pórtense bien, sigan viniendo al templo, traigan ofrendas, por favor. ¿Eso es lo que le dice Pedro? No, ¿qué es lo que menciona Pedro en ese momento? Bueno, les dijo Pedro, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Yeshua el Mesías para el perdón de los pecados. Y entonces viene lo siguiente, recibirán el don del Espíritu Santo. Amados hermanos, en esa ocasión se le hizo entender al pueblo que al que habían crucificado era al Hijo de Elohim, que ahora es el Mesías, es el Señor que el Eterno ha constituido. La gente se compungió, le traspasó el corazón, sintieron vergüenza, dijeron, ¿qué debemos hacer, Pedro? Arrepiéntanse,
Pedro no les predicó un bonito mensaje. Bueno, nomás quería ver si todavía aman a Dios. Quería ver si todavía van a seguir viniendo a la sinagoga. No, arrepiéntanse porque ustedes crucificaron al Hijo de Elohim. Ahora Él es el juez. Él es el que te va a juzgar. Hay una historia bien bonita de una muchacha que cometió un pecado terrible, crimen en la sociedad, y nadie la quería defender. Perdón, llegó al juzgado. Estaba un hombre ahí que al ver que nadie la defendía, él empezó a defenderla delante del juez y ganó el caso. La mujer salió libre, se fue. Al siguiente día comete otro crimen y a los 3 días estaba otra vez en la corte. Otra vez estaba ahí aquel hombre que la había defendido, solo que ahora era el juez. Y le dijo, qué bueno que me lo vuelvo a encontrar. Dice, lo siento, antier era tu abogado. Te defendí aún cuando tú eras culpable. Ahora soy el juez y tengo que aplicar la justicia como tiene que ser. Ahorita el Mesías que nos está hablando es tu abogado. Abogado tenemos para con el Padre, pero mañana va a ser tu juez. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le voy a decir cuando me encuentre con él? ¿Nunca me dijiste? ¿Nadie me predicó cómo arrepentirme? ¿Nadie me predicó el mensaje verdadero? Entonces, amados hermanos, debemos sentir vergüenza por nuestro pecado. Cuando dejas de hacer el pecado, ok, ¿qué más sigue? Ya, me quedo así. No, ahora haz el bien. No te quedes nada más con que ya fui perdonado. Ahora haz el bien. Isaías 1:16, lávense y límpiense. Aparten sus malas acciones de mi vista. Dejen de hacer el mal. Pero no nada más dejes de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Dedíquense a practicar la justicia, ayuden al oprimido, apoyen los derechos del huérfano, defiendan la causa de la viuda, vengan. Entonces sí, ya cuando estás practicando las cosas bien, ven, pongámonos a cuenta. Si entonces sí, cuando ya tú estás haciendo un cambio, aunque tus pecados sean como la grana, pueden volverse blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, pueden volverse como blanca lana. Si ustedes están de acuerdo y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. La religión o este mensaje no es la religión de no pecar, sino además es buscar hacer lo correcto. Para ponernos a cuentas con el Eterno no nada más es, bueno, sí, hice un pecado. No, deja de hacerlo y practica lo bueno. Ezequiel 18:31 dice algo importante que hemos pasado por alto mucho tiempo. Y verso 32, léalo conmigo, despierta un momento para que ya vaya acabando. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y háganse. ¿Quién dice que se lo haga? Echen de ustedes sus transgresiones. Saca tú las transgresiones de tu vida. ¿Y qué más dice? Háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Hay muchos pasajes donde el Eterno dice, yo lo haré. Pero aquí dice, hazlo tú, sácalo tú, cambia ese corazón tú. Esto lo hemos pasado por alto. Bueno, si Dios me va a cambiar, que me cambie cuando sea su tiempo. No, empieza a trabajar tú. Es lo que hemos pasado por alto. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, del impío. Si dice el Eterno, conviértanse pues, hagan teshuvá, arrepiéntanse y van a vivir. Entonces uno tiene que clamar al Eterno, Señor, sí, dame un corazón de carne, pero tú también trabaja. ¿En qué? En pedir perdón, en perdonar, en amar a tu prójimo, en hacerle bien. Eso es hacer un corazón de carne. Para que venga un espíritu nuevo en nosotros también. No se lo dejemos todo a Adonai. Pero cuando empezamos a trabajar, cuando el Eterno ve, mi hijo realmente se está arrepintiendo, mi hija realmente está cambiando, entonces viene la hermosa promesa de Adonai. Entonces viene una promesa hermosa. ¿Por qué? Sus preciosas y grandísimas promesas, como dice Pedro. Ezequiel 11:19. Cuando tú ya empezaste a quitar ese corazón de piedra y tú mismo trabajar para que haya uno de carne. Mira, ahora sí, ve lo que dice el Eterno. Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré
dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les voy a dar. Pero tú también tienes que trabajar. No. Si el problema es que le dejamos todo al Eterno. Hasta queremos que se arrepienta por nosotros. Si me va a cambiar el corazón, que me lo cambie cuando Él quiera. Cuando Él me lo cambie, será diferente. No. Entonces tú no tienes voluntad. Yo no tengo voluntad para decir no. ¿Cuándo empezaré a hacer las cosas bien? Les daré un corazón de carne. Sí, el Eterno nos va a dar un corazón de carne. Tienes que buscarlo. Pero el problema es, no le clamamos: Adonai, sigo teniendo un corazón duro, sigo teniendo un corazón de piedra, sigo teniendo un corazón de roca. ¿Y sabes qué, Adonai? No me he podido arrepentir. Ayúdame a quitar ese corazón de roca. No es que el corazón sea así, ni es así como lo presentan. Solamente un simulacro para que lo veamos, para tener una idea. A veces tenemos el corazón así, cubierto de grosura, cubierto de falta de perdón, de pecado. ¿Y sabe qué? Ya escuchamos un mensaje: esto no es para mí, era para el otro. Entonces, ¿cuándo nos habla el Eterno a nosotros? ¿Solamente cuando nos da promesas? No, amados hermanos, estamos mal. Estamos equivocando la situación. Entonces, si se trata de ir a la luz, si se trata de alejarse de las tinieblas e ir a la luz, ¿quién es la luz? ¿Qué es la luz? ¿Qué o quién es la luz? Tehilim 27:1. Yud-Hei Bab-Hei, el Eterno es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me asustaré? Nos dice que el Todopoderoso, el Elión, el Altísimo, es la luz de nuestra vida. Segundo, Yeshua dijo: mientras yo esté en este mundo, luz soy de este mundo. Tenemos dos personajes en las Escrituras, dos seres preciosos que nos dicen que es la luz de tu vida. Bueno, bendito sea Adonai. Vamos a ver por qué es la luz. El Padre nos dio su Torah. El Mesías vino a practicar la Torah y a enseñarnos cómo vivirla de manera correcta. Por eso Yohanan, capítulo 1, verso 7, dice de la siguiente manera: si andamos en luz, como Elohim está en luz, Yeshua también es la luz, tenemos comunión unos con otros. Y entonces sí, la sangre, cuando andamos ¿en qué? En la luz. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, y entonces sí, la sangre de Yeshua el Mesías, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Quiero decirle una cosa. Si decimos que andamos en la luz, en los caminos del Eterno, el Mesías va a abogar por ti. El Padre te va a perdonar. La sangre del Hijo de Elohim nos limpia de todo pecado. Ahora, bien importante, póngame un poquito de atención. Ya estoy acabando. La sangre del Mesías no es un lavadero para que nos vayamos a lavar cada vez que nos querramos ensuciar. Cada vez que querramos enlodarnos. No, señores. No, hermanas, no, hermanos, por favor. Eso es algo que deberíamos de tener en muy alta estima. Usar la sangre lo menos que se pueda. ¿Para qué? Para no ser hallados culpables de pisotearla. Tristemente, se puede ir a pecar libremente hoy en las congregaciones toda la semana. Y el día de reunión, perdóname, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo y la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no va a hacer nada más que condenarte si sigues con la misma actitud. Los que andan en luz van a hacer lo que dice la luz. ¿Y qué es la luz? Porque el mandamiento es la lámpara. La enseñanza es luz. Proverbios 6:23. Siempre sabemos el Salmo 119. Quiero que lo notes, lo guardes. El mandamiento es una lámpara. La enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que me están dando una instrucción. ¿Para qué? Para encontrar la vida. Cuando hacemos lo que está en lo que nos alumbra, ¿qué nos alumbra? La palabra del Eterno.
Esa palabra que está ahí nos está diciendo cómo actuar, cómo hacer las cosas, qué hacer, qué no hacer. Cuando lo hacemos, entonces sí, la sangre del Mesías Yeshua te limpia de todo pecado cuando caminamos de acuerdo a la Torá, y cuando fallamos nos arrepentimos. Sin arrepentimiento genuino no hay perdón y no hay vida eterna. Solo tendremos una religión y una más grande condenación. Abba Kadosh, bendito Padre Santo, perdóname si muchas veces he tratado de diluir el Evangelio y no hablar la Torah, que hace que las conciencias sean adormecidas, que las personas vayan entrando en un sueño, en un letargo, cada día más por mi culpa. Perdóname por no haber buscado tu voluntad, el deseo de tu corazón, y tratar de enseñar mi deseo. Perdóname si muchas veces lo he hecho, Padre. Ayúdame, eterno Elohim, a hablar tu verdad, hablar el Evangelio, no el Evangelio de riquezas, no el Evangelio de la prosperidad, un Evangelio de Torah, un Evangelio que contiene la bendita y preciosa instrucción de Elohim para nuestras vidas. Abba, por favor, a mis hermanos que están aquí, a mis hermanas que nos escuchan y que están en otro lugar, hermanos que son de otra congregación, a los que estamos aquí, danos, por favor, el don de podernos arrepentir para que el Espíritu que nos sea enviado de Adonai, que nos es enviado de Adonai, sea para darnos vida. Bendito Padre Celestial, que el mismo don que ocurrió en la casa de Cornelio ocurra en nuestra vida, ocurra en nuestra familia, que tengamos arrepentimiento para vida. Bendito Adonai de los ejércitos, que tengamos arrepentimiento para vida en el nombre del Mesías Yeshua y para gloria del Padre eterno. Amén.